Vamos a empezar. Yo creo que el examen por la tarde o mañana, para que lo puedan contestar. Sencillo, no se preocupen. ¿Mande? No dijeron cuáles eran los parámetros de exención. No, va a estar sencillo. Ya saben que es conforme a la información de las diapositivas. Y ya vemos si podemos tomar en cuenta eso que comentan, desempeño. Para nos faltarían dos, ¿no? Dos evaluaciones. La de, bueno, la segunda y la final, que es en agosto, ¿no? Me parece que es en agosto. Sí, lo comentamos, pero por ahora en esta evaluación que ya ahorita iniciaron, pues va a ser este examen, ya con los parámetros, los porcentajes que habíamos comentado. En realidad el porcentaje de examen es el más bajo, ¿no? Es más alto, participación, y y tarea, ¿no? Trabajo que por ahí hay alguno. Ya subió una tarea, lo que no recuerdo. No, pero es en derecho administrativo. Por si alguien quiere ir checando la plataforma. Es un texto para un resumen, pero bueno. Profe, buenos días. Para checar sus tareas, bueno, es que yo siempre me fijo como en el tablero, pero a mí no me aparece nada. Me tengo que meter entonces directo, ¿verdad? A su materia. Sí, directo en la materia. La verdad no sé ustedes cómo vean la plataforma. O sea, yo la veo de una forma como docente, pero entiendo que es en cada materia y en el tema que estamos viendo, ahí les aparece tanto temario, diapositivas de la clase y las tareas que se han asignado. Entonces lo pueden checar, ya si hay dudas o no les aparece, me avisan. Pero eso es en derecho administrativo. Por ahora no, aquí no hemos asignado ningún trabajo o tarea. Ahí no me aparece nada. Bueno, me aparece en Ajá. Vete, me parece que es en la semana 4. Ahí fue asignada. Aparece unas como presentación de PowerPoint nada más. Ok. Lo checo en la siguiente hora, porque es de derecho administrativo, y ya revisamos si aparece o no. Sí. Gracias, Brian. Bueno, pues vamos a continuar. Estamos viendo las pruebas que pueden ofrecerse en materia mercantil. Ya hablamos de la documental, ¿no? Es conveniente que de igual forma, si ustedes pueden, a fin de ir complementando esto, checar el código de comercio, porque ahí vienen las reglas, ¿no? Pero en realidad todo está sintetizado, concretado aquí en las láminas. Vimos documental, luego tenemos la instrumental. Instrumental de actuaciones. Esto es muy sencillo, muy concreto. La prueba instrumental de actuaciones técnicamente no existe o no está enunciada en la ley, sino que ha sido una práctica, o más bien la práctica ha sido la que ha creado o ha denominado esta prueba, la instrumental de actuaciones. Se ve mucho en materia mercantil y también en materia laboral. ¿Qué es la instrumental de actuaciones? Que técnicamente no existe, pero en realidad no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas que han sido aportadas, ¿no? O recabadas en determinado negocio o juicio. Entonces, en todo procedimiento, en todo juicio, normalmente se ofrece esta prueba, principalmente en mercantil o en laboral. La instrumental, forma del ofrecimiento o la manera en cómo se ofrece. La instrumental, consistente en todas las actuaciones practicadas en el presente juicio, mismas que me favorecen.
Con esta probanza pretendo demostrar la justificación de la presente acción, o sea, de lo que estamos ejercitando en determinado caso, por lo que la relaciono con todos los puntos de hechos narrados, con todos los puntos narrados en el capítulo de hechos de esta demanda. Entendemos que se está plasmando en el cuerpo de la demanda, ¿no? Entonces, este ofrecimiento implica que el actor o el demandado ofrece esta prueba y que consiste en todo lo que se actúa en el juicio, pero que le favorece, como dice acá, ¿no? Consiste esta prueba en todas las actuaciones que se practiquen dentro del juicio y que le favorezca. Puede ser que el demandado pidió un informe a alguna autoridad, depende del tipo de juicio que sea, y ese informe le desfavorece al demandado, ¿no? ¿Para qué lo pidió? Finalmente le desfavorece. Pero si le desfavorece, le favorece al actor, ¿no? Y él nunca ofreció esa prueba. Entonces, esta prueba de la instrumental de actuaciones implica que el juez valore todo lo que hay en el juicio y que le favorezca al actor o al demandado, aun cuando no lo haya ofrecido como tal, ¿no? O de manera específica. Esa es la instrumental de actuaciones, todo lo que se actúe en el juicio y que le favorezca a la parte que está ofreciendo esta prueba. Es una prueba, digamos, de cajón. Casi siempre se ofrece, al igual que la prueba presuncional, que más adelante vamos a ver. Esta y la presuncional, casi siempre de cajón, se ofrecen en cualquier juicio. En materia civil no se denomina la instrumental, se denomina documental. Los autores dicen que esta prueba instrumental no es otra cosa también más que la documental. Y también la puedo ofrecer de esa forma. La documental, consistente en todas las actuaciones del juicio que me favorezca, aun cuando no se hayan ofrecido, ¿no? Como tal. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Luego, la prueba testimonial. Prueba testimonial. ¿Qué es testigo? Tenemos acá, testigo es toda persona que tiene conocimiento de los hechos controvertidos y que no es parte en el juicio respectivo. La palabra testigo proviene de testando, que quiere decir declarar o explicar según su mente. Entonces, el testigo es una persona, pero que no es parte. Es auxiliar en el proceso, ¿no? Porque va a ir a declarar en el juicio lo que sabe y lo que le consta. La palabra testigo proviene de testando, que quiere decir declarar o explicar según su mente. Esto es real porque los testigos van a llegar al procedimiento a explicar lo que ellos vieron, ¿no? Y de acuerdo a un ejercicio mental, en la forma de estructurar también una declaración, ¿no? Hay personas muy hábiles para declarar algo, decir algo, aun cuando acá hay dos cosas: preparar al testigo o aleccionar al testigo. Son dos cosas muy diferentes. Hay abogados que aleccionan al testigo, es decir, le dicen todo lo que tiene que decir, aunque el testigo no lo haya presenciado, es un testigo falso. Lo aleccionan para que vaya y diga algo que no le consta. Eso es aleccionamiento, decirle, indicarle todo lo que tiene que decir, ¿no? Y la otra es preparar al testigo, eso sí es legal. La preparación de testigos sí es legal. ¿Qué implica preparar al testigo? Bueno, en base a lo que el testigo sabe, apoyarlo, ayudarle para que estructure su declaración. El testigo a lo mejor va a declarar sobre un contrato y a lo mejor él dice, a mí me consta que el señor Juan celebró un contrato de compraventa con el señor Martín, y esto fue el día 20, ¿no?
20 de mayo del 2022, en presencia de otras 2 personas. Es decir, sabe, conoce que eso pasó, ok, pero ¿qué más va a decir? ¿Qué más va a ahondar el testigo y de qué forma más estructurada lo va a decir? Entonces, ahí es función del abogado preparar al testigo para que su declaración pueda ser más clara y pueda ser más entendible, ¿no? Que yo conozco al señor Martín, apellidos, lo conozco porque soy su trabajador, por ejemplo. Y me consta que el día 22 de mayo del 2022 celebró un contrato de compraventa con el señor fulano, también apellidos, ¿no? Se tienen que dar los nombres completos, fechas completas, lugares completos. Si va a hacer referencia al lugar donde se celebró el contrato, el testigo tiene que decir exactamente en dónde fue. Dirección, ¿no? Para que todos esos elementos sean idóneos para acreditar lo que está diciendo. Entonces, una cosa es aleccionar a un testigo y otra cosa es prepararlo, ¿no? Ayudarlo e indicarle cómo se va a desahogar la prueba para que él tenga conocimiento de lo que la autoridad va a realizar. Más adelante vamos a ver, en materia mercantil, la declaración de un testigo no es libre. En materia civil sí, en materia familiar sí. Presentamos al testigo y el juez le va a preguntar, ¿qué va a declarar? Y el testigo tendrá que declarar todo lo que sabe. En materia mercantil no, es a través de preguntas. Ahorita vamos a ver cómo es esto. Luego nos dice acá, el juicio oral mercantil, en el juicio oral, corregir esto. En el juicio oral mercantil podrán participar como testigos todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, de conformidad con lo que dispone el artículo 1261 del Código de Comercio. Ahí el artículo 1261 del Código de Comercio nos dice que deberán declarar todas las personas que tengan conocimiento de los hechos. Pueden declarar familiares, ¿no? En civil sí. Ok. En civil no, exacto. ¿Y aquí en mercantil? ¿Podrán declarar algún familiar? ¿No? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Quién dice que sí? ¿No puede declarar un familiar? Voy a proyectar el código. Pero, ¿por qué no? ¿Sí o no? ¿No puede declarar un familiar? Clara. ¿No? Jessica. Claudia. ¿Puede o no puede? ¿Qué artículo dice acá? 1261. Dice acá, todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben de probar, están obligados a declarar como testigos. No nos dice, todos es quien sea, ¿no? Si tiene conocimiento.
Entonces entenderíamos que un familiar sí puede declarar. Ahora, aquí el punto es en el desahogo de la práctica de la prueba testimonial. Es importante. Ahorita vamos a ver los requisitos. Sin embargo, dice todos los que tengan conocimiento. Entonces, un familiar sí podría. En el código, en el caso de la materia civil, el mismo código nos dice, ¿no? ¿Quiénes pueden declarar? Que en materia familiar sí pueden declarar los familiares, ¿no? Más o menos, la redacción del código no importa, la idea es esa, que los familiares en temas de esa materia familiar sí pueden declarar, ¿no? En materia civil no. Están impedidos. Pero acá en materia mercantil nos dice todos los que tengan conocimiento. Entonces es cualquier persona. ¿De acuerdo? Regreso acá. Entonces, ahorita vamos a ver. Cualquier persona puede declarar. Luego dice acá, al ofrecer la prueba testimonial, no se exhibirán interrogatorios por escrito. Las partes formularán las preguntas oralmente, en términos claros y precisos, limitándose a los hechos o puntos controvertidos, objetos de la prueba, como lo dispone el 1390 bis 43 del Código de Comercio. Entonces, ¿cualquier persona puede declarar? Sí. ¿Cómo va a declarar? En materia mercantil, la persona no declara de forma libre. Va a declarar a través de un interrogatorio. Interrogatorio que se tiene que hacer el día de la audiencia del desahogo de pruebas. No se ofrece antes. No se hace por escrito el cuestionario o el interrogatorio y se ofrece al juez para que el día de la audiencia el juez le pregunte al testigo. No. El día de la audiencia, en ese momento, de forma directa, se elabora el interrogatorio o se hace el interrogatorio. No es como en la materia civil. En la materia civil llega el testigo, le pregunta al secretario qué va a declarar y el testigo empieza a declarar solo. Entonces, aquí es trabajo del abogado elaborar en ese momento de la audiencia el interrogatorio. Luego, ¿cómo debe ser ese interrogatorio o cómo deben formularse esas preguntas? ¿Oralmente? Sí, en la audiencia. La audiencia del desahogo de pruebas, ¿no? Deben ser orales, no son escritas. Deben formularse de manera clara, de manera precisa. Deben tener relación a los hechos o con los hechos controvertidos. No ser indicativas las preguntas. Ahorita vamos a ir comentando esto. No deben ser impertinentes. A ver, voy a adelantar. Bueno, oralmente sabemos, ¿no? A través de forma verbal, clara y precisa, que se entienda la pregunta, ¿no? Hay veces en las que el abogado pregunta y no se entiende qué quiere preguntar. Con relación a los hechos controvertidos, es decir, se tiene que preguntar algo que esté vinculado a los hechos de la demanda o de la contestación, ¿no? No deben ser indicativas. Cuando se le empiece a preguntar al testigo, no le podemos en la pregunta indicar
lo que queremos que responda. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sería una pregunta indicativa? ¿Alguien sabe? Que nos dé un ejemplo. No deben ser impertinentes, es decir, eso también tiene que ver con que estén ligadas a la litis. Pero aquí el ejemplo, esto de que no deben ser indicativas es cuando empecemos a interrogar al testigo, nosotros no podemos introducir los hechos. El testigo tiene que ser el que va a introducir lo que sabe. No puede ser el abogado. Es decir, si yo le digo al testigo, ya pasó mi testigo, ya está acá, y yo le pregunto, mi primera pregunta es, que diga el testigo si celebró contrato de compraventa con el señor Juan el día 22 de mayo de 2022. Es indicativa, ya le estoy diciendo, el testigo nunca ha hecho referencia a que conoce que hay un contrato. Aquí el problema y la pregunta es, ¿cómo inicio el interrogatorio? Y esa es una cuestión de práctica también en el área penal, porque en el área penal, si también realizas una pregunta de ese tipo, es indicativa. Algo muy importante, en el área penal se permiten las objeciones. Cuando tú preguntas mal, la contraparte te puede objetar. Objeción, señoría, la pregunta es insidiosa, ¿no? La pregunta es indicativa. Está introduciendo hechos que el testigo nunca ha referido. Está introduciendo que hay un contrato. El testigo nunca ha hecho referencia a que hay un contrato. Entonces, tiene que ser el testigo el que introduzca los hechos. ¿Cómo le preguntamos para iniciar el interrogatorio? A ver, otra vez, eso está. A eso quiero llegar. También es importante. Esa fórmula, ¿cómo es? Ok. Ahorita vamos a comentar eso. Esa es una forma de interrogar que se usa mucho en materia civil. Es una fórmula que diga el testigo si es cierto como lo es. Esa es una fórmula que siempre se ha usado. En materia civil es permitida, sí, y así se tiene prácticamente que interrogar. Que diga el testigo si es cierto como lo es. Es decir, estamos reiterando una afirmación, ¿no? De algo que supuestamente pasó. Si es cierto como lo es, ¿qué tal cosa? Sin embargo, aquí en materia mercantil no se usa mucho la fórmula, de hecho no la usan. ¿Por qué? Porque el interrogatorio es directo. Que diga el testigo, ¿cómo habías dicho, Olivia? Ok, ¿qué estaba haciendo el día qué? Que diga el testigo qué estaba haciendo el 22 de mayo del 2022. ¿Será válida esa pregunta? Ok, que diga el testigo qué estaba haciendo el día 22 de mayo del 2022. Aquí en materia mercantil no hay objeciones. Lo único que hay es una calificación por parte del juez o del secretario, pero recuerden que aquí en materia oral entendemos que ya hay una inmediación, está el juez, ¿no? Entonces el juez puede decir, no, no se acepta la pregunta. Muchos otros dicen, no se califica de legal, y te dicen por qué, porque no tiene relación con la litis a lo mejor. Pero si preguntamos de esa forma, que diga el testigo qué estaba haciendo el 22 de mayo del 2022, ¿se acepta o no se acepta? ¿Ok?
Supongamos que el contrato se celebró el 22 de mayo del 2022. Y el testigo dice, el que pregunta, el abogado dice, que diga el testigo qué estaba haciendo el 22 de mayo del 2022. ¿Se acepta o no se acepta? ¿Cómo ven? Puede ser, ¿no? Puede ser. Esto va también a depender del criterio del juez, porque el juez puede decir es indicativa, nunca ha referido la fecha del 22 de mayo del 2022. Ahora, yo pudiera decir, no se acepta porque no es clara, es ambigua. El 22 de mayo, ¿qué estaba haciendo? ¿De qué o qué, no? Pues estaba yo en mi casa, es ambigua. Entonces deben ser preguntas directas y es recomendable que también sean cerradas, o sea, cerradas en el sentido de especificar bien, ¿no? El 22 de mayo en dónde, pero puede ser que sea indicativa, efectivamente, o puede ser que el juez no la pase por indicativa, pero diga es ambigua o no es clara. No es precisa, ¿no? También. Entonces, el punto es, si fuera esto en materia penal, también la contraparte podría decir, objeción, es ambigua o sugestiva, ¿no? ¿Por qué? Porque le está sugiriendo que declare algo en relación al 22 de mayo del 2022. Sugestiva, le sugiere algo al testigo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo empezamos a introducir el interrogatorio? Y esto normalmente es más técnico en materia penal. En materia mercantil puede ser que sea más flexible, pero en materia penal el juez desecha y dice no tiene, el testigo nunca ha referido la fecha del 22 de mayo, no se acepta la pregunta. ¿Podría ser entonces cómo conoce a tal persona? No, la primera sería conoce a tal persona. Y ya de ahí se te dice que sí o no. Y ya después te dicen cómo conoce a tal persona. Yo le pregunto, si el actor se llama Juan y el demandado Miguel, yo le pregunto, que diga el actor o que diga el testigo si conoce al señor Miguel Ángel Pérez Pérez. ¿Qué va a decir? Sí lo conozco, ¿no? Porque es el demandado. Puede ser que me la acepte el juez, sí, yo creo que puede ser. ¿Ok? Bueno, ajá, pero es que yo lo digo en cuestiones penales, porque en cuestión penal sí digo así, pero ya hay cuestiones civiles, no sé cómo se aplica. Bueno, así le pregunto si conoce al actor y el actor. Ok, pero ahí, ¿qué fue? ¿Testimonial o fue confesional? Yo creo que fue confesional. Aquí recuerden, el que ofrece la prueba, yo soy actor, soy el abogado de la parte actora, ya ofrecí mi prueba testimonial. Yo llevo a mis testigos, los presento, son mis testigos. Yo les tengo que preguntar para que declaren. Entonces, hasta cierto punto es hasta más fácil. ¿Por qué? Porque el testigo se va a limitar a contestar. No tiene que declarar solo. El testigo no declara solo. Cuando declaran solos, muchas veces se pierden y no dicen lo que tenían que decir. En cambio, si yo como abogado les voy a preguntar, hay más control sobre el testimonio. Jessica, algo ibas a preguntar. ¿No te acuerdas? Bueno, seguimos. Entonces, ¿cómo preguntamos al testigo para introducir su declaración? Ok. Tanto en penal, y en este caso si hacemos uso de la técnica que hay en penal para la mercantil, la pregunta inicial sería que diga el testigo por qué está aquí. Es una pregunta abierta, general,
y el testigo tiene que contestar. El juez tendría que decir, se acepta la pregunta, ¿por qué está aquí? Y el testigo tendrá que responder, vengo a declarar, ¿sí? O estoy aquí a fin de declarar lo que me consta en este asunto o en este juicio, ¿no? Ah, ok, ya contestó. Entonces, a partir de lo que contestó, tengo que seguir preguntando. Que diga el testigo por qué está aquí. Vengo a declarar en relación a los hechos de este juicio o de este procedimiento, ¿no? O a lo mejor ahí ya empieza a dar más información. Vengo a declarar sobre el problema de deuda que hay entre el señor tal y el señor tal. Ahí es como ya hayamos preparado al testigo antes y cómo lo vayamos dirigiendo. Ahorita vamos a eso. Eso es importante. Acá ya estamos hablando de la forma en cómo se pregunta, ¿no? Entonces, ahorita más adelante vamos a ir igual comentando esto de las preguntas. Pero deben entonces, no deben ser indicativas. Si yo le digo al testigo, ¿por qué estás acá? No le estoy indicando nada. Nada más dime, ¿qué haces acá? Es una pregunta abierta para introducir el interrogatorio. Estoy acá porque vengo a declarar en relación a los hechos que me constan entre el contrato, a lo mejor ahí empieza a decir, ¿no? Entre el contrato que celebró el señor tal con el señor tal. Que diga el testigo con qué fecha se celebró el contrato que refiere entre el señor tal y el señor tal. Con fecha, no sé, 22 de mayo del 2022. Que diga el testigo con fecha 22 de mayo del 2022, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió entre el señor tal y el señor tal? Celebraron un contrato. Que diga el testigo qué se estipuló en ese contrato que refiere el 22 de mayo. Ahí va a ir empezando a introducir toda la información en base a lo que le preguntemos. ¿De acuerdo? Luego, una vez que se pregunta al testigo, se le hacen esas preguntas, quien ofrece al testigo o el oferente de la prueba, su contraparte puede formularle, dice acá, repreguntas. Repreguntas. ¿Qué serán las repreguntas? Ahorita me paso de una vez acá. A ver, ¿dónde está? Acá está, las repreguntas que hace la contraparte son preguntas que se formulan para aclarar o ampliar las respuestas dadas por el testigo. Son preguntas que se formulan para aclarar o ampliar las respuestas dadas por el testigo. Y muchas veces la contraparte esas repreguntas las va a hacer para que el testigo incluso pueda caer en contradicciones, ¿no? Quiere aclarar algo y con la finalidad de aclarar algo hace que el testigo caiga en alguna contradicción. Bueno, regreso. Ahorita llegamos igual a esa parte. Entonces, el actor, el que ofrece la prueba, va a preguntar a su testigo, ¿no? Para que vacíe los hechos, manifieste los hechos que le constan. Y la contraparte va a hacer repreguntas. Las repreguntas siguen esta misma regla. Deben ser orales, de manera clara, precisa, con relación a los hechos, no ser indicativas y no ser impertinentes. Luego, estos puntos son puntos concretos, ¿no? de la prueba testimonial. ¿Qué ocurre? El juez podrá de oficio, en ese momento en la audiencia, podrá de oficio interrogar ampliamente a los testigos para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos. Es decir, el juez también puede hacer preguntas. Si algo no le quedó claro, el juez puede preguntar oficiosamente. Las partes pueden solicitar al juez
que exija al testigo las aclaraciones oportunas cuando haya dejado de contestar algún hecho o incurrido en contradicción o se haya expresado con ambigüedad. Puede ser que al testigo le preguntes algo y diga, no sé. Que diga el testigo esto, no sé. Entonces, aquí no. Creo que en materia mercantil falta un poco más de disposición sobre la forma en cómo desahogar la prueba testimonial. Pero en materia penal, tú puedes decirle al juez, su señoría, como el testigo está siendo evasivo, solicito permiso para tratarlo como testigo hostil. Entonces tú puedes ya hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Preguntas que pueden ser, o sea, prácticamente libres. Hay clasificaciones, ¿no? En las preguntas, pero puedes preguntarle al testigo ya casi lo que sea. ¿Por qué? Porque es hostil, no contesta lo que estás preguntando. En este caso, lo único que podemos hacer es pedirle al juez que le exija al testigo que aclare algo. Si hubo contradicción también, que manifieste, ¿no? ¿Por qué primero dijo esto y ahora dice esto? Que lo aclare. Si no lo aclara, va a perder fuerza, ¿no? El testimonio. O se haya expresado con ambigüedad. Por regla general, la parte que ofrezca su testimonio tendrá la obligación de presentar a sus testigos. Si yo ofrecí testigos, yo tengo que llevarlos el día de la audiencia por mi conducto. El tribunal les entregará la cédula de notificación respectiva para que acudan obviamente a la audiencia. Pero si el oferente, el que ofrece la testimonial, estuviere impedido para presentar a su testigo, lo manifestará así bajo protesta de decir verdad y pedirá que se le cite. El código por ahí dice que incluso el juez los apercibe. En caso de que no emitan su declaración, podrán ser hasta presentados o arrestados por 36 horas. Lo que ya comentábamos, ¿no? Están obligados a declarar. La prueba testimonial se declara desierta, así se dice, se declara desierta si el testigo no acude a declarar en la audiencia de juicio. ¿Preguntas, dudas con algún comentario con esto? ¿Cómo se ofrece la testimonial? Recuerden que es desde la demanda o desde la contestación. Ahí se ofrecen las pruebas. Se desahogan ya en juicio. En el caso de la testimonial, acuérdense que se va a desahogar a través de preguntas el día de el juicio, ¿no? Ofrecimiento de testimonial. Se marca, se ofrece como la testimonial. Se dice consistente en la declaración que emitan los señores, tal, no sé, los señores Juan González González, ¿no? Con domicilio en tal lugar, ciudad de Puebla. Y, no sé, Ricardo Flores Flores, con domicilio en ciudad de Puebla. A quienes presentaré a la audiencia respectiva para que a través del interrogatorio que formule el oferente de la prueba manifiesten los hechos y circunstancias que les constan. La finalidad de esta prueba es demostrar que el día tal, el demandado tal, celebró un contrato de, no sabemos, eso, por eso está ahí el espacio, por lo que la relaciono con los puntos tales del capítulo de hechos narrados en la presente demanda. Esa es una forma de ofrecimiento, ¿no? De la prueba. La redacción puede ser diferente. Si ustedes ven o consultan alguna demanda,
pueden ver que es diferente. Eso depende del estilo de cada abogado. Entonces se ofrece la prueba, ya sabemos toda la cuestión de que se admite la demanda, se admiten las pruebas, se va a fijar un día para la audiencia del desahogo. ¿Qué es lo que va a ocurrir el día en el que se tienen que desahogar las pruebas, entre ellas la testimonial? Se le tienen que tomar primero generales a los testigos. Nombre, domicilio, ocupación, estado civil, profesión. Esos son los generales, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? ¿Está soltero, casado? ¿Grado de estudios? Se toman los generales. 2. Se les hacen preguntas de tachas. ¿Esto qué es? ¿Qué será la pregunta de tachas? ¿De qué? ¿Quién hace estas preguntas de tachas? El personal, ¿no? El secretario, el juez, personal del juzgado. ¿Qué es? ¿Qué son? ¿O cuáles son? Ok. Ok. Sí. Uh-huh. Exacto. Exacto. Esas preguntas siempre son de cajón. Las va a hacer la autoridad. Preguntas de tachas. Acá no lo puse porque quería ver quién sabía. Entonces, preguntas de tachas implica que la autoridad le va a preguntar al testigo ciertas cuestiones, ¿no? Exacto. Hay una protesta que la autoridad le hace al testigo. En Estados Unidos es, ¿cómo se le llama eso? Exacto, es el juramento, ¿no? Incluso ellos tienen la Biblia. Tocan la Biblia y jura decir la verdad, bla, 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 más que la verdad. Exacto, es el juramento. Acá no hay eso. Acá se hace una protesta. La autoridad le dice, exacto, el testigo va a declarar y se le advierte que en caso de conducirse con falsedad, se hará acreedor a las penas, ¿no? Que impone la ley, como puede ser falsedad de declaraciones, etcétera. Entonces se le apercibe o se le advierte que se debe conducir con verdad. Y luego preguntan esto, o realizan estas preguntas de tachas. Se le pregunta al testigo si es pariente, ¿no? De alguna de las partes. Exacto. Y te responderá sí, no. ¿Sí? ¿Qué es? No, pues es mi papá. Exacto. ¿Qué más? ¿Tiene interés en el asunto? ¿Podrá decir que sí? Si es un tema de que vamos a ver juicio oral familiar más adelante y es la abuelita y se quiere llevar la mamá al niño y la abuelita es abuela materna, ¿qué dirá sí o no? ¿Tiene interés en el asunto? Tendrá que decir que sí o no. Tendría, ¿no? Pero debe decir que no. Siempre debe decir que no, ¿eh? Cuidado porque
Eso le toca a los abogados decirle a los testigos, ¿tiene interés en el asunto? Siempre es no. Ya me tocó apenas en una audiencia en materia familiar donde llegó el abogado. Yo creo que, quién sabe, se aventó como dicen como el borras, y le preguntan a su testigo, ¿tiene interés en el asunto? Sí. ¿Es amigo íntimo de alguna de las partes? Sí. Y dices, ¿qué pasó, no? Y ahí, a mis testigos, cuando yo ofrezco mis testigos, están declarando los testigos, los testigos de la parte actora, y una de las testigos dice, yo sé que la señora mamá de los menores es violenta porque a mí una vez me agredió. Y está declarando, ¿no? Ahí no declaran en base a preguntas, declaran solos. Y cuando está declarando, el abogado interrumpe a la testigo y dice, que diga en qué consistió la agresión. Y la abogada, pues la secretaria de acuerdos le dijo, a ver, abogados, no puede usted preguntar, esa no es tiempo todavía de preguntar. Termina el testigo de declarar y ahora sí, abogado de la parte demandada, ¿va a interrogar, sí o no? Sí, ahora sí tus preguntas. Pero vaya, no estaba ubicado, no sabía cómo estaba estructurada la audiencia. En este caso, se van haciendo primero ya se hizo la prevención, la autoridad hace las preguntas de tachas, ¿no? ¿Tiene interés en el asunto? No. El testigo puede decir incluso algo, ¿no? No tengo interés en este asunto, únicamente vengo a declarar lo que yo sé. Eso indica que el testigo es imparcial, no está a favor de nadie, solo va a decir lo que él sabe. Aunque indirectamente sabe que sí quiere, ¿no? Que va a favor del actor, pero no tengo interés en el asunto. ¿Es enemigo de alguno de los litigantes? No. Puede ser que digan que sí, como les digo, en este caso el testigo que ofreció el abogado de la contraparte dijo que sí era su esposa. Era su esposa la demandada. Y eso es muy interesante. Porque cuando les preguntan si es familiar y en qué grado, ¿qué grados hay? La consanguinidad, ¿no? Consanguíneo, en línea recta, etcétera, ¿no? O por afinidad. El esposo es familiar en grado consanguíneo o por afinidad. ¿Tiene parentesco el esposo en grado consanguíneo o por afinidad? ¿Por afinidad? Eso es interesante porque en ese caso era materia familiar. En materia familiar sí pueden declarar los familiares, ya sea por consanguinidad o por afinidad. Sin embargo, el esposo es familiar por consanguinidad o por afinidad. Ok, no es su sangre, pero ¿cómo se da la afinidad? La afinidad únicamente se da con la familia del esposo, más no con el esposo. Eso está interesante porque hay criterios de la corte y te dice que el esposo no entra en ningún parentesco, ni por afinidad, ni por consanguinidad. La consanguinidad es entre sangre, eso no lo es. Y por afinidad, dice la corte, la afinidad únicamente se da cuando cuando hay la unión entre los esposos, ¿no? O los cónyuges. Y la afinidad surge con la familia de ellos, más no entre ellos. Entre ellos no hay afinidad. Entonces, ante esa circunstancia, si él dice es mi esposa, no tiene calidad entonces de un parentesco por afinidad.
sino más bien es amigo íntimo, es considerado amigo íntimo de una de las partes y es tachable. O sea, su testimonio tiene que ser desvalorizado o tiene que ser minimizado. Eso es interesante porque finalmente deriva de criterios de la Corte, ¿no? Pero aquí el punto es las preguntas de las tachas. Ahorita vamos a ver esas preguntas de tachas, cómo se hace valer, si es que dice, sí soy enemigo, ¿no? O sí soy, o sí tengo interés en el asunto. ¿Qué pasa ahí? ¿Va a declarar? Sí, pero ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Nular? ¿Y cómo hago valer eso? Bueno, ahorita vamos a ver. Porque por algo existen esas preguntas, ¿no? Si no, ¿para qué las hace la autoridad? Es enemigo, tiene interés, etcétera. Entonces se hacen estas preguntas de tachas. Y una vez que ya se hicieron esas preguntas, inicia, ¿no?, el interrogatorio directo por el oferente de la prueba. El que ofreció la prueba inicia a interrogar. Ya dijimos, las preguntas no pueden ser indicativas, van de lo general a lo particular en relación con la litis. Y recomendable preguntar al final al testigo por qué sabe y le consta lo que declara, es decir, lo que conocen como la razón de su dicho. Acá dice fórmula de pregunta. Esta es una fórmula de pregunta. Que diga el testigo si es cierto como lo es. Aquí no opera. Aquí no es admisible. Esa fórmula de que diga si es cierto como lo es para otras áreas. Civil y familiar, sí, podría ser. Es posible en familiar. Pero acá el interrogatorio es directo. Que diga el testigo por qué está aquí. Vengo a declarar en relación a los hechos entre un problema que hay entre el señor tal y tal, ¿no? Que diga el testigo a qué problema se refiere que hay entre el señor tal y tal. Bueno, yo sé que el señor Miguel le debe dinero al señor Juan. Que diga el testigo cuál es la cantidad o cuál es el monto del dinero que le debe. Vamos preguntando en base a lo que va contestando, ¿no?, el testigo. Porque si pregunto algo que no ha contestado el testigo, no tiene relación, o el testigo no ha manifestado algo con relación a lo que estoy preguntando. ¿Sí está clara esa parte? ¿Sí me explico con eso? ¿Con eso que les estoy comentando o no? ¿Sí? ¿Sí, Clara? Entonces, a ver, Jessica, ¿cómo entonces preguntarías al testigo para introducir su declaración? Vamos a suponer que el testigo, más bien que el juicio versa sobre una deuda, 20,000 pesos. ¿Qué le preguntas al testigo? Es tu testigo. Ya está tu testigo, ya le tomaron generales, ya le hicieron las protestas. ¿Qué le preguntas? ¿Cuál es la primera pregunta que lanzamos? Exacto. Puede ser de otra forma, ¿no? ¿Cómo preguntarías de manera diferente? Eso. ¿De que esté qué? Exacto. Que diga el testigo cuál es la razón de que esté presente en este juzgado, ¿no?, en esta sala de audiencia. Vengo a declarar sobre el problema que hay entre el señor Miguel y el señor Juan de un pago. Porque así contestan los testigos, ¿no? De un pago. De un pago. Vengo a declarar sobre un pago que le debe el señor Miguel al señor Juan. ¿Qué le seguirías preguntando? Ahí hay mucho, ¿no? Porque
El testigo está siendo muy, Juan, ¿qué Juan? O yo puedo decirle que aclare el testigo el nombre del señor Juan y el señor Miguel. Señor Juan Flores Flores y el señor Miguel Pérez Pérez, ¿no? Luego, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta harías, Marjorie? Así como voy contestando. Ok. ¿A cuál de las dos partes conoce? Pues entendemos que a los dos, por algo ya los mencionó, ¿no? ¿Qué otra cosa preguntarías? ¿El pago? ¿Qué preguntarías? Ok. A ver. Que diga el testigo. ¿Qué? Ok. Yo soy el testigo, un pago, el señor Miguel Flores Flores le debe un pago de 20,000 pesos al señor Juan Martínez Pérez. ¿Qué más preguntan? A ver, haz la pregunta. Ok, ahora agreguemos que diga el testigo. ¿En qué fecha se efectuó la deuda? La deuda es del 22 de mayo del 2022. ¿Qué más preguntan? Ya dijo. El juez diría, no se acepta la pregunta, ya es contestada. Ya contestó el testigo, ¿no? Entonces, más o menos, así va la hilación, ¿no? Puede ser complejo, ¿no? Porque hay que estar atento a lo que el testigo va preguntando. Sin embargo, la preparación sirve para eso. Previamente podemos entrevistarnos con el testigo y decirle qué le vamos a preguntar y hacer un ejercicio, ¿no? Lo complejo va para la otra parte. La otra parte sí tiene que estar atenta para el momento de las repreguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque las repreguntas tienen por objeto aclarar y destruir el testimonio del testigo. Si estamos hablando de un pago de que se hizo con tal fecha, o más bien que se prestó un dinero con tal fecha que no se ha pagado, más o menos, ¿qué repreguntarían ustedes? ¿Qué detalles o qué circunstancias le preguntarían al testigo? Puede ser. No me convence mucho, pero puede ser que el juez diga, no tiene relación con la litis. Aquí lo que se está debatiendo es que le debe. No nos importa por qué le debe. Hay otro tipo de litis, ¿no? Cuando no pudiste cobrar, se llama negocio causal subyacente. ¿Por qué no pudiste cobrar el pagaré? ¿Por qué te prestó? Ahí podría ser. O sea, sí y no. Depende de qué sea la litis, ¿no? Pero ¿qué otra cosa le preguntarían? Como qué detalles sobre todo, ¿no? Al testigo. Puede ser que diga el testigo quién estuvo presente el día en que se prestó la cantidad de 20,000 pesos. Sí, ¿no? Le estoy preguntando. Él dice que le prestó tal fecha y quién más estuvo. A lo mejor eso no lo dijo. Que diga el testigo quién más estuvo el día en el que se prestaron los 20,000 pesos. O en el día en que el señor tal le prestó los 20,000 pesos al señor tal. No, pues estuvo otra persona de nombre tal. Que diga el testigo, si es que presenció los hechos, en billetes de qué denominación se prestaron los 20,000 pesos. No, pues en billetes de 500 pesos, ¿no?
Y puede ser que el otro testigo diga en billetes de 1000. Y hay contradicción entre las declaraciones si se dice que hubo 2 testigos. Depende, ¿no? Depende de los hechos. El punto es preguntarles, repreguntarles cosas que no han dicho y que probablemente ni sepan, ¿no? Porque el testigo puede ser que sea falso, que nunca estuvo. Él dice que vio cómo le prestó el dinero. Ah, sí, dime en billetes de qué denominación. ¿Quién más estuvo presente? Podré preguntar circunstancias accidentales o accesorias, que diga el testigo cómo iba vestido, el demandado o el actor, o que diga el testigo cuál es la media afiliación, las características físicas. A lo mejor ni lo conoce, nunca lo ha visto y dice que fue y le prestó dinero. Puede ser, ¿no? Si es válido. Si es válido, tiene relación con la litis porque finalmente son las partes. Estamos acreditando si es cierto que las conoce, ¿no? Sí. Que diga el testigo en qué lugar se realizó el préstamo. En la calle tal, número tal, ¿no? Ciudad tal. Que describa el testigo las características físicas del inmueble, si es que fue en un inmueble. No, pues es una casa roja y el otro testigo dice es una casa blanca. Ya no concuerdan las declaraciones. Y hay contradicciones. ¿En qué lugar de la propiedad ubicada en tal lugar se realizó el préstamo? En una oficina, en la sala. Todo eso es válido. El interrogatorio es para que el juez llegue a la verdad, ¿no? De que los testigos conocen y les consta lo que pasó. ¿Sí está claro? Pero lo ideal es irle preguntando al testigo conforme va contestando, conforme va introduciendo la pregunta. Entonces, que diga el testigo por qué está presente, ¿no? O por qué viene a esta sala de audiencias. Vengo a declarar sobre el tema de un pago, bla, 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 bla. Vengo a declarar sobre el problema de un préstamo por la cantidad de 20,000 pesos entre el señor tal y tal. Si le pregunto, que diga el testigo si con fecha 22 de mayo del 2022 se realizó ese préstamo. ¿Es válida? Nunca ha dicho. Exacto. Entonces, así va, ¿no? El interrogatorio. En materia penal ya dijimos, ahí se puede objetar, acá no. Acá solo el juez califica, ¿no? El juez ahí diría, no se acepta porque nunca ha hecho referencia o no tiene relación con los hechos que ya manifestó el testigo. Se desarrolla entonces el interrogatorio de lo general a lo particular y al final es importante o sería importante preguntar, ¿no? Que diga el testigo por qué sabe y le consta todo lo que ha manifestado, ¿no? O ha contestado. O que diga el testigo o que nos dé el testigo la razón de su dicho. ¿Qué es esto? ¿O cómo contestaría el testigo? ¿Qué es lo más viable que conteste? Claudia. Si ya te preguntaron, si ya estás declarando sobre la deuda, ya diste detalles, todo bien. Y al último te preguntan, que dé el testigo la razón de su dicho, o que diga el testigo por qué le consta esto. ¿Qué dirían? Porque me lo contó el señor tal, porque me lo contó el otro testigo, porque estuve presente, exacto. Que es directo, ¿no? Conoce, porque yo lo vi directamente y yo estuve presente en ese lugar. Y a mí me consta. Pero puede ser que haya quien diga, porque lo escuché, me lo dijo el otro señor, testigo. Pues sí puede ser, ¿no? El testigo, el famoso testigo de oídas, el cual no es tan idóneo porque se lo contaron, o porque nada más escuchó, ¿no? Finalmente es un chismoso. Y va a declarar lo que oyó, le dijeron.
Pero puede ser que yo he visto interrogatorios. Sí vi un interrogatorio donde un compañero abogado le preguntó en un juicio, no me acuerdo de qué naturaleza era, ya tiene algún tiempo, y le preguntó que diga el testigo si él estuvo presente en el momento de los hechos. Y el testigo dijo no. No tengo más preguntas que hacer. Si no estuviste presente, ¿cómo vienes a declarar, no? Sí, la prueba testimonial es sobre hechos que les consten, dice el artículo 1261. Los que tengan conocimiento de los hechos. Entonces, si no estuvo presente, no conoce los hechos. O hay quienes preguntan, ¿no? De forma más, ¿cómo decirlo? Más agresiva, quizá. Que diga el testigo si le pagaron por venir a declarar ante esta autoridad. No, que sí, que me dieron tanto, ¿no? Puede ser, el testigo lleva una presión. Muchos testigos creen que se tienen que aprender algo. No es así. Hay abogados que le dicen, te aprendes esto, ¿no? Y de memoria. Y se ve cuando el testigo va con... Sí. Entonces, la idea de las repreguntas y de la contraparte es que el testigo caiga en contradicciones, ¿no? O que se destruya el testimonio, lo que está diciendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Dudas, Brian, Wendy? Repreguntas ya dijimos, ¿no? ¿Qué son? No hay preguntas. Luego, hablamos de las preguntas de tachas, ¿no? Ya para finalizar, esas preguntas de tachas al inicio, si el testigo dijo, sí tengo interés en el asunto, sí soy amigo del abogado patrono, ¿no? Esa es otra que me pasó en la audiencia, que aparte de decir que era esposo, le preguntan al testigo que es amigo del abogado patrono que lo presenta, y dice el testigo, sí es mi amigo. Dices, ¿cómo no? Entonces, lo que ocurrió, eso fue en materia familiar, aquí viene siendo casi lo mismo. Ya le hicieron las preguntas de tachas, ya empezó a declarar el testigo o ya le empezamos a preguntar, ya lo interrogaron o le repreguntó la contraparte o el abogado, y finalmente se pueden hacer las tachas, así se llaman, tachas de testigos. ¿En qué consisten esas tachas de testigos? Yo como contraparte pido el uso de la voz porque voy a tachar a un testigo, ¿no? En materia familiar es libre. Tú tomas el uso de la voz, le dices al secretario, voy a hacer tachas de testigos. Una vez que ya terminó de declarar, voy a hacer tacha de testigos y haces el argumento de por qué tachas al testigo. En ese caso de que les comento, se hizo la tacha porque manifestó ser esposo, hay una relación íntima, estrecha, por lo tanto se presume que tiene interés, ¿no? Aun cuando sea materia familiar. Les decía que no hay un grado de parentesco consanguíneo ni por afinidad. Y dos, manifestó que es amigo del abogado que lo presenta. Luego entonces, pues viene aleccionado, viene a declarar con todo favoritismo, ¿no? A favor de la parte demandada. Más o menos se hace una argumentación. Por lo tanto, se le tiene que restar valor probatorio al testimonio o a la declaración que emitió al momento de resolver, ¿no? O de dictar sentencia.
De hecho, no se anula, el código no dice que con motivo de esa tacha el testimonio queda anulado, pero aquí la idea es que tú al tacharlo pidas que al momento de que el juez valore el testimonio se le reste valor probatorio y no se tome en cuenta al momento de dictar la sentencia, ¿no? Eso prácticamente es quitar el testimonio, no vale, no sirve. ¿Por qué? Porque manifestó ser amigo, tener interés, etcétera. En materia mercantil se hace a través de un incidente, es decir, es más complejo la propuesta, ¿no? O la validación de las tachas. Fundamento 1300 del Código de Comercio, 1307. Es un incidente que se debe hacer valer al momento de la misma audiencia. Una vez que ya acabó de declarar el testigo, se le dice al juez, señor juez, voy a promover, en este momento voy a promover incidente de tachas contra el testigo de nombre tal. Entonces, se puede hacer en la misma audiencia o posterior a la declaración, más bien, en la misma audiencia posterior a la declaración del testigo o dentro de los 3 días siguientes posteriores a su declaración. Si hoy declaró el incidente de tachas, lo puedo presentar 3 días posteriores, ¿no? Por escrito. No hay problema. Creo que a veces es más viable, ¿no? Estructurarlo y presentarlo de esa manera. ¿Contra qué procede este incidente de tachas? Procede únicamente respecto a las preguntas de tachas realizadas al testigo antes de declarar. Si es hermano del apoderado, lo que ya dijimos, ¿no? Si tiene alguna relación, si es amigo del abogado, si tiene interés directo en el asunto, si es enemigo de alguna de las partes, relación íntima. Es sobre eso. Hay abogados que dicen, promuevo el incidente de tachas porque el testigo no concuerda con la declaración del otro. Eso no es para eso, pero a veces lo hacen, ¿no? Únicamente es sobre las preguntas de tachas que le realizaron antes de emitir la declaración. Entonces, al ser un incidente, pues se tiene que proponer, ¿no? Que promuevo incidente de tachas en contra del testigo de nombre tal, por las siguientes razones, ¿no? Hechos, no sé. Que al momento de preguntarle si era amigo de alguna de las partes, manifestó que sí, que era amigo de tal, ¿no? Que era amigo del abogado. Para tales efectos, ofrezco como prueba, pues la instrumental de actuaciones, la documental pública, que consiste en el acta de la presente audiencia, ¿no? Donde consta las respuestas que dio el mismo testigo a las preguntas de tachas. Y con eso es más que suficiente para que al momento de resolver se le reste valor probatorio, ¿no? al testimonio. Sí es amplio, ¿no? Lo de la prueba testimonial, implica varias cosas. Yo aquí se los voy comentando lo más puntual y, digamos, también lo más importante, ¿no? Lo que hay que saber. Pero esto da para muchas cosas. Cada ofrecimiento de prueba puede traer consigo una hipótesis diferente. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Sí está claro esto? ¿Sí? Olivia. ¿Qué dudas hay? ¿O qué brinca? Mayori. Claudia. Digo, Olivia. De práctica, ¿no? Ahí. Sí, puede ser complicado, ¿no? Ejercitar la forma de preguntar. Aquí no es tan difícil, en materia penal sí, porque ahí tienes a la otra parte objetando y al juez, ¿no?
El juez también controla. No puede siempre estar diciendo objeción. En materia penal tienes que justificar por qué objetas. Objeción es ambigua. Objeción es pregunta compuesta, ¿no? Encierra dos, quiero que conteste dos cosas. ¿Y qué hacer ante la objeción? O en este caso, ¿qué hacer cuando el juez te dice, no se aprueba la pregunta? Reformulo la pregunta. Se tiene que reformular la pregunta. Es decir, hacer una nueva. O sea, si es un tratado el tema de la prueba testimonial, pericial, comentamos lo más concreto, ¿no? Pero les decía, lean también el código y si hay dudas, pues vamos comentando, ¿no? Voy a ver si puedo traer algún video sobre el desahogo de la testimonial. Pues nos quedamos hasta acá. Si no hay alguna otra duda, nos vemos el día jueves. Y estén pendientes ahí por el grupo, les informo la habilitación del examen. Nos vemos. Gracias, Brian y Wendy. Sí, profe.